bastante fácil, así que simplemente lo vamos a analizar y se los voy a dejar para que ustedes lo prueben. Recording in progress. Bueno, fíjense, este es el ejercicio 15 que está en el apunte. Dice, dadas dos tablas, una comienza en la posición de memoria A000 y la otra está en la posición B000. Es decir, también tenemos acá dos porciones de memoria. La longitud de cada tabla es FF, byte, en hexadecimal. Tienen la misma cantidad de elementos. Indicar si ambas tablas contienen la misma información. Bien, es decir, que van a tener que leer el dato de la primera tabla y compararlo con el primer dato de la segunda tabla, y luego tomar el segundo dato de la primera tabla con el segundo dato de la segunda tabla, así, ir comparando de a dos. Para eso vamos a utilizar dos punteros, el puntero SI y el puntero DI, para irlos moviendo e ir recorriendo cada una de las tablas. Si ambas tablas tienen la misma información, se va a guardar en la posición C000 FF. Si no, 00. Fíjense acá en el ejemplo, como el tercer dato es diferente, tenemos en la primera tabla C4 y en la segunda CD, almacena en esta posición, la C000, este valor, 00, para indicar que las tablas son diferentes o al menos tienen una diferencia. Una vez que ustedes encuentran una diferencia, no hace falta seguir recorriendo la tabla, porque va a dar lo mismo, simplemente tienen que decir si son iguales o no. Bien, entonces acá fíjense, como la cantidad de elementos es FF, es lo que se carga el contador CL, se inicializan los punteros, primera dirección de la primera tabla, A000, y el puntero de I va a recorrer la segunda tabla. Se lee el primer dato, se apunta con el SI y se carga la L. Y luego, como hicimos en el ejercicio anterior, simplemente se compara, no hace falta cargarlo en otro registro para poder comparar, se compara con lo que está en memoria, pero ahora apuntado por el registro DI, ¿sí? Entonces cargan en memoria, por ejemplo, el 12, y lo comparan con lo que está apuntado por DI en la posición B00. Bien. Comparan. Si el resultado de la comparación no es 0, quiere decir que son distintos, ¿sí? Si no es 0, son distintos, salta a la posición 011B de memoria, vamos a ver acá, 011B, aquí está, que lo que hace es registrar o cargar en el BL, este registro, el número 00, que es lo que se tiene que guardar en memoria para indicar que las tablas son distintas. Bien, fíjense, no podemos guardar en memoria generalmente un dato inmediato. El dato que ustedes guarden en la memoria tiene que estar cargado primero en un registro. Entonces primero se lo carga al dato BL a guardar, en el registro BL, perdón, y después se lo guarda en memoria. Si los datos comparados son iguales, mueve los punteros, los mueve ambos, para poder seguir con las comparaciones siguientes, decrementa el CL, que es el que controla el ciclo, y mientras CL no llega a 0, vuelve a la posición 108 a leer el siguiente dato de la lista y lo carga en el registro AL. Bien, una vez que ha recorrido toda la lista, si no hubo diferencias, va a cargar en el registro BL FF, porque quiere decir que recorrió toda la lista sin encontrar diferencias, y es lo que guarda en memoria. Fíjense que este ejemplo tiene int3 después de guardar FF en memoria, o si no, después de guardar 00 en memoria, también tiene la interrupción del programa.
por ambas ramas. Bien, esto se lo dejo para Recording que stopped. ustedes puedan resolverlo y ejecutarlo en su debug. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entiende? Voy a ver el chat. Se entendió, perfecto. Bueno, les queda, a ver si no me equivoco. No, ese fue el último ejemplo. Tienen más en el apunte, la mayoría está resuelto. Así que yo diría que no van a tener problema con este tema de manejos de punteros. La clase que viene, como es clase de repaso general, bueno, podemos tocar algunos de estos temitas si no han quedado claros. Bien, por último, lo que vamos a ver hoy, no sé si ustedes se acuerdan que nosotros empezamos a ver contadores. Recording in Bien, progress. vimos contadores y dijimos que los contadores se clasifican en contadores síncronos y asíncronos. Los contadores síncronos, la entrada que tienen y los hace cambiar de estado es el clock o el reloj, ¿sí? Que el reloj llega a todos juntos al mismo tiempo, ¿sí? A cada uno de los flip-flop llega a todos por igual y los hace cambiar de estado. Creo que hicimos un ejemplo de cuenta al azar. Esto es un contador asíncrono, o se lo llama también rizado. Es un contador que tiene 3 bits, está implementado con JK, y vamos a analizar cómo está conectado. ¿Bien? Acá está dibujado al revés, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? En todas las bibliografías lo van a encontrar así. El flip-flop 0 almacena el bit menos significativo. Y el flip-flop 2 va a almacenar el bit más significativo. Bien, es por cómo están conectadas las entradas. Entonces, este va a ser el menos significativo y este va a ser el más significativo. Bien, se lo suele decir llamar rizado. Pueden ser de 2 bytes, de 3 bytes, de 4 bytes, como lo quieran implementar. Si la señal de clear llega a todos, fíjense que se activa en alta, yo acá lo puse, y pone a todos los flip-flop en 0, ¿qué pasa con el clock? Por eso se llama asíncrono. El clock llega, fíjense, el clock llega al flip-flop menos significativo, es decir, que este flip-flop va a cambiar de estado con la señal de reloj. Fíjense, el clock, como tiene el circulito, quiere decir que se activa en baja. Este flip-flop, y ya vamos a ver que los demás, son disparados por flanco negativo. En baja. Disparado por flanco, eso lo indica el triángulo. Y el círculo quiere decir disparado por flanco negativo. Este primer flip-flop. Entonces, fíjense, yo acá en el diagrama temporal marqué con línea de puntos el flanco negativo del clock, porque ahí es donde va a cambiar el flip-flop 0, que es el menos significativo, en baja, que se dice. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué es asíncrono? Porque los otros flip-flop están conectados no al reloj, sino a la salida del flip-flop anterior. Por lo tanto, aquí va a haber un retardo. No cambian todos en forma síncrona, sino que primero cambia el flip-flop 0, y en base a su salida va a cambiar el flip-flop 1, y el flip-flop 2 lo hará en base a la salida del flip-flop 1. Fíjense que está conectado a la salida normal del flip-flop 0,
está conectado a la entrada de reloj. Esto hace que cuando, también hay un círculo, quiere decir en baja, cuando la señal del flip-flop 0 esté en baja, es decir, pase de valer 1 a valer 0, este flip-flop va a cambiar de estado. Y lo mismo, el flip-flop 2, ¿cuándo va a cambiar de estado? Cuando la señal que viene de Q sub 1 pase a baja, es decir, de 1 pase a 0. Porque eso lo indica la entrada acá con un círculo, está negado. Por eso, como reaccionan en forma asíncrona, es un contador asíncrono. El primero lo comanda el reloj. A los otros dos lo comandan la salida del flip-flop anterior al cual están conectados. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a analizar así. En baja, como tienen entrada siempre 1, fíjense, ambos por JK ingresa un 1 cuando lee el flip-flop, ingresa un 1, 1, 1, ¿qué operación realiza el flip-flop JK con 1, 1? ¿Cómo era? Conmuta. Muy bien, Facundo. Conmuta. Los tres conmutan cuando reaccionan, fíjense, porque siempre tienen entrada en 1. Entonces, en el flanco negativo descendente del reloj, el flip-flop Q sub 0 cambia de estado, conmuta. Se pone en 1. Bien. Vamos a hacer primero el flip-flop 0. Entonces, en el siguiente flanco negativo, vuelve a conmutar. Aquí, en el otro también conmuta, pasa a valer 1. En el siguiente flanco negativo, ¿sí? Cada vez que aparece el flanco negativo del pulso de reloj, este flip-flop cambia el valor que almacena, conmuta. Acá va a guardar un 1, acá un 1, y si no, almacena un 0. ¿Bien? Este es el pulso G y este es el pulso H. Ok. Bien, ¿qué va a pasar con el flip-flop 1? Va a conmutar cuando la salida de Q sub 0 pase, ¿sí? De alta a baja. Eso lo indica acá la entrada negada. Por eso son disparados los tres por flanco negativo. ¿De qué señal? ¿Del reloj? No, de la señal Q sub 0. Entonces, acá tenemos un flanco negativo de la señal Q sub 0. Acá hay otro flanco negativo de la señal Q sub 0, ¿sí? Entonces, en estos casos es cuando el flip-flop 1 va a conmutar. Entonces, permanece en 0 hasta aquí y luego conmuta. Y permanece en 1 hasta la próxima señal de alta a baja de Q sub 0. Hacia la próxima, perdón, transición. ¿Ven? Lo que yo voy sombreando vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, el flip-flop 1 va a conmutar dependiendo del valor de Q sub 0. Cuando Q sub 0 transite de un valor alto a un valor bajo, conmuta el flip-flop 1. Acá transita de un valor alto a un valor bajo, conmuta nuevamente el flip-flop 1. Pasa a valer 0. ¿Bien? ¿Qué pasa con el flip-flop 2? El flip-flop 2, fíjense que está conectado a la salida de Q sub 1. Como está negado, también conmuta en baja, pero en baja de la señal Q sub 1. Es decir, aquí y aquí. Va a conmutar. Entonces, permanece en 0. Todos esos pulsos de reloj
hasta que se produce un flanco negativo de la salida Q sub 1. Y luego vuelve a conmutar aquí. Entonces, fíjense, en todos estos pulsos de reloj sigue valiendo 1 o permanece en 1 el flip-flop 2. Bien. Claro, cada 4 pulsos cambia. Entonces, yo acá lo puse, teniendo en cuenta que Q sub 0 es el bit menos significativo, vamos a leer cómo va a transitar por los estados. Inicia en Q sub 0, ¿sí? Es decir, perdón, inicia en el estado 0. ¿Cómo lo pongo acá? Bien, 0, 0, 0. Después, Q sub 0 vale 1 y los demás valen 0. ¿Se entiende? Transita al estado 1. Luego tengo 0, 1, 0. 0, 1, 0. Transita al estado 2. Luego acá tengo 1, 1, 0. 1, 1, 0. Transita al estado 3. Luego tengo 0, 0, 1. 0, 0, 1. Transita al estado 4. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Transita al estado 5. 0, 1, 1. Transita al estado 6. Y acá 1, 1, 1 transita al estado 7. ¿Bien? Y luego, fíjense, acá en baja, transita al estado 0 nuevamente. Ese es el recorrido que hace. Está graficado en el diagrama de tiempo sin los retardos, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos puesto como si reaccionaran al mismo tiempo, pero no es en realidad así, porque hay un retardo. Primero reacciona F0, de acuerdo a esta salida reacciona luego F1, y de acuerdo a esta salida lo hace F2. No lo hacen al mismo tiempo como lo harían los síncronos, ¿sí? Por eso se los llaman asíncronos o de rizado. Bien. Recording stopped. Bueno, ¿se entendió, chicos? Es bastante fácil, pueden armar uno de 2 bits o de 4 bits. No hay en las presentaciones ni en el apunte este tipo, pero bueno, quería darles un ejemplo para que quede completo el tema, ya que me habían preguntado cuáles eran los asíncronos, ¿sí? Todos trabajan de la misma manera. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Hemos visto bastante hoy todo lo que es el manejo de punteros, el método de la burbuja, que me interesa que lo practiquen. Y bueno, tarea para el próximo jueves. Tienen que ver el video de registro de desplazamiento. O sea que yo les pueda preguntar el jueves a ver si hay dudas o si se entendió el tema. Y estudiar, porque es la última clase de repaso general donde más que todo voy a apuntar a las dudas que ustedes planteen el jueves que viene, ¿sí? Haremos un registro de desplazamiento, resolveremos un contador, un reconocedor de secuencia, uno de cada uno como para repasar, pero es importante que ustedes hayan estudiado. ¿Quedamos así? Bueno, los que no pusieron presente en la primera hora, pónganlo ahora. Así ya me queda completo en el chat los asistentes. Bueno, entonces,
Nos reencontramos el jueves. Seguramente el martes van a tener repaso general también del teórico. Entonces estudien del libro La PC por dentro. Recuerden que ese libro va completo. Bueno, buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Ya queda poquito, así que les pedimos el último esfuerzo. Nos vemos el jueves.